Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Difícil, pero no imposible. Gracias por estar ahí. Hoy para ustedes, entrevistas a Pablo Montini, Sil Buffone, María Elena Lucero, Fabián Rucco, agenda filmada y más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. ¿De aquel lado? Esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Fundación Federada 25 de junio. Acompañando a la cultura rosarina. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 113 años con la cultura de Rosario. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Pablo Montini es el director del Museo Histórico Julio Marc. De él fue la idea de la muestra ¿Qué queda del daño? Imágenes contemporáneas de la Guerra del Paraguay, que puede verse precisamente en el Museo Histórico. Habla sobre esta exposición. Nada, esto tiene que ver con un poco con el plan de gestión de pensar el pasado y el presente. Esta vez es el presente el que le va a decir, va a hablar algo sobre el pasado, y en realidad es como una mirada crítica sobre nuestra participación en la Guerra del Paraguay. Esto tiene que ver con que, bueno, ahora incluimos colección histórica y piezas de arte contemporáneo. Es una especie de programa que vamos a llevar adelante anualmente, de trabajar temas del Museo Histórico y colecciones. Por eso también está la muestra de Román Vitali. Esta exposición la cura Juan Laxageborde, que es un sociólogo, artista, poeta, que es editor de la revista Mansilla, y le propusimos hacer esta exposición sobre la Guerra del Paraguay. Una especie de lo que digo, una reflexión crítica sobre nuestra participación, ¿no? ¿La idea fue tuya? Sí, la idea fue mía, y también es que se complemente con nuestras colecciones históricas. Nosotros tenemos ya en el museo una sección de historia vinculada a la Guerra del Paraguay, o sea que la información sobre la Guerra del Paraguay está en otra sala, y esto no va a tratar sobre la historia, sino sobre justamente la representación o sobre las sensaciones que va a despertar la Guerra del Paraguay, un hecho que para nosotros fue cruento y terrible, ¿no? Nosotros en realidad, junto con Argentina, junto con Brasil y Uruguay, destruyó una potencia. En ese momento Paraguay era una potencia y nunca volvió a recuperar ese poder que tenía, y que la Triple Alianza se ocupó en destruir, dejando un tendal de muertos increíble. Es muy interesante porque además los artistas convocados, entre los que está Alita Olivari, Alberto Pasolini, Lucrecia Leonti, Alejandro Rossetti, María Luque, que son los dos de Rosario, Laura Códega y Ariel Kuznir, son jóvenes, o sea, son gente que no llega a los 40 años, y en todo caso todavía sienten ese impacto, y Benito Laren también, sienten el impacto de la Guerra del Paraguay y lo quieren representar, desde múltiples formas o desde múltiples lugares, pero digo, el impacto de la Guerra del Paraguay sigue vigente y amerita justamente esta reflexión, ¿no? En el caso de Rosario, mucho más, porque Rosario nos sufrió doblemente el impacto, ¿no? Fue un hecho que fue reivindicado. De hecho, Julio Marc, apenas crea el museo, se pone a buscar todas piezas vinculadas a la Guerra del Paraguay, de los familiares de los guerreros del Paraguay, porque era el hecho que por primera vez Rosario participa en la construcción de la nación. De ahí aparece el abanderado Grandoli, ¿no? Un joven de élite con 16 años que va a luchar, muere en la batalla de Curupaytí, y nosotros tenemos la bandera y tenemos todas sus cartas.
Y digo, fue importante porque además también construyó económicamente la ciudad. Los comerciantes de Rosario se beneficiaron mucho con la guerra del Paraguay, porque el río Paraná era la vía fluvial más importante que tenía para la guerra, y Rosario proveyó de hombres, de insumos, de indumentaria, de armas y de alimentos a los distintos ejércitos. La guerra, lamentablemente, siempre es muy buen negocio para alguna gente. El trabajo que tenemos acá atrás, la pintura es de Pasolini. Sí, esa pintura en realidad es en la que se inició la idea de la muestra. Él toma como base una obra de nuestra colección, que es de Modesto González, un pintor de finales del 19 que trabajó sobre la guerra del Paraguay, que era muy conocido en su momento y que después quedó en el olvido. Cándido López lo superó, y Pasolini le gustó mucho esa obra y propuso reinterpretarla, y es así con esta obra que aparece la idea de la exposición. Este es un fragmento de una bandera paraguaya que está en nuestra colección, que en realidad fue adquirido por el gobierno provincial en los años 40, pero justo pertenece a una colección santafesina de José María Iriondo, y bueno, es lo que consideramos un trofeo de guerra, ¿no? Dice que fue sacado del campo de batalla, lo mismo que el morrión o el sombrero paraguayo que está en la otra sección. Este es el sombrero paraguayo que te decía, que dice que también fue sacado a un campo de batalla y que tiene mucha relación con la obra de Alita Olivari, que representa la pintura de Cándido López, ¿no? de los desastres de la guerra, ¿no? De cómo se le robaban las armas a los muertos, la indumentaria, y esto creo que fue parte justamente de lo que está mostrando esa pintura de Cándido López, y que Alita Olivari lo representa en terracota magistralmente, ¿no? Repitiendo la horizontalidad, ¿no? Es una escena muy dramática que ayuda a sentir esto que supongo que vos tuviste como intención al proponer este recuerdo para la guerra de la Triple Alianza. Este es el que decías que le da origen al trabajo de Pasolini. Modesto González, es la obra de Modesto González. Hay muy poca obra de Modesto González y todavía sigue siendo muy poco conocido, pero bueno, era un excelente pintor, que de hecho él trabajó para un general, José Ignacio Garmendia, que nosotros también tenemos otra acuarela de él, vinculada a la guerra, y lo ayudó. Y digo, lo importante es ponerlo en valor nuevamente a Modesto González. Nosotros en nuestra colección no tenemos obra de Cándido López, pero sí tenemos Modesto González y Garmendia, que es como el trío de los que representaron en Argentina a la guerra del Paraguay. Benito Lorín había trabajado antes la guerra del Paraguay con Lux Linder en una muestra ya creo que es de los años 90. Ellos dos empezaron con esta idea de la representación contemporánea de la guerra del Paraguay, y por eso fue uno de los primeros invitados a trabajar con esta muestra, con obviamente su técnica y su estilo, ¿no? Es muy interesante porque, por ejemplo, aquella pintura que también es de la colección está mostrando algo que está vinculado a esta pintura regional que estaba vigente en ese momento, y que es una hipótesis de Roberto Amigo que yo la defiendo, ¿no? Que después hasta la caída del rosismo había una pintura popular en el interior de la Argentina. Una vez Caseros y después terminada la guerra del Paraguay, esa pintura del litoral quedó como aniquilada, que tenía una cierta tradición que venía de la pintura colonial y que tiene que ver con distintas, como una forma de pintar y también con una forma de encuadrar muchas veces, que muchas veces tenían una vista topográfica alta, que tenían que ver con los planos. Y esta es una clásica pintura popular, de un soldado que fue a la guerra, un mayor, en realidad, mayor Sinforoso Caballero. Esta pintura es de Corrientes, de 1869, y en realidad el personaje Sinforoso Caballero había muerto en el 66, o sea, es una pintura póstuma de creo que tomó en base alguna fotografía, ¿no? Pero es una muy importante pintura que hay muy pocas, de este estilo en las colecciones. Alejandro Rossetti, Los años sin sol. Sí, Alejandro Rossetti es un joven rosarino que está trabajando el momento más oscuro, esto que también decíamos que remite muchas veces a las pinturas negras de Goya, ¿no? En realidad de otra forma, pero está trabajando justamente con los animales o con otra visión de la angustia y de la oscuridad que trae justamente esa guerra. ¿Los artistas fueron convocados por vos o por el curador? No, algunos ya nosotros teníamos en carpeta y otros se ocupó Juan de conseguirlos, sobre todo los artistas que eran de Buenos Aires. Háblame de esta obra, por favor, Pablo. Esta es Laura Códega, es una artista que justamente está
muy solicitada por este tipo de obras. Es una artista que ahora es muy joven, que está siendo reconocida, que tiene esta obra de tanto impacto. En realidad esta obra habla de una masacre de niños, una de las últimas batallas de la guerra, donde muchos niños fueron justamente a luchar en la guerra y murieron más de 3.500. Y Laura lo que trabaja es justamente que el Día del Niño en Paraguay es el día de esa batalla. Y lo quiso explicar a partir de un epígrafe para que quede más claro el impacto de la guerra justamente en el niño. Pensemos también que el 60% de la población paraguaya murió en la guerra. Y esta María Luque, otra rosarina, ilustradora, que en realidad ella tiene su propia historia con la guerra del Paraguay y con Cándido López. Su tatarabuelo, si no me equivoco, era un protomédico que se embarcó con Cándido López hacia la guerra desde San Nicolás. Después, cuando vuelve de la guerra, se recibe de médico y es el que se encarga de cortarle el brazo a Cándido López. Y eso le impactó mucho desde niña y hizo esta obra que en realidad se transformó en libro. Estos son los originales de ese libro y este es el capítulo de Curupaytí que justamente refiere a la muerte de Mariano Grandoli. Por eso en parte lo elegimos con el curador para que Rosario estuviera presente en esos hechos de la guerra. Esta obra es patrimonio del museo, Pablo. Sí, José Ignacio Garmendia. José Ignacio Garmendia va a luchar a la guerra del Paraguay, era un militar, pero también era un artista, fue un poeta, un escritor. Después que vuelve de la guerra tiene una vida activa y crea una de las más importantes colecciones de armas del país. Y se dedica justamente a hacer acuarelas. Él trabajó en un álbum que se llamaba el Álbum de la Guerra del Paraguay y se encargó de pedir justamente imágenes y él básicamente lo que reflejó son, a través de acuarelas, escenas de batallas, ¿no? ¿La obra que está al lado? La obra que está al lado es de Ariel Kuznir, que en realidad es como una especie de arte político, ¿no? de las relaciones que tiene esta guerra y sus vínculos con el Imperio Británico, con los distintos agentes o con los que participaron políticamente en esta guerra, y también refleja en parte la historia del Paraguay y del resto de las naciones desde el momento en que el Paraguay se fractura o que nos despedazamos con la caída de la colonia, ¿no? ¿Qué pasó desde ese momento y cuando Belgrano también va a Paraguay a tratar de liberarlo y cómo Paraguay se independiza y va teniendo un desarrollo autónomo distinto al nuestro? ¿Qué repercusión sentís que está teniendo la muestra respecto, no de lo artístico o también de lo artístico de Sergio, pero respecto de lo histórico? Muy buena, la verdad es que siento que mucha gente del público nos lo refiere como una necesidad, como un nuevo espacio para la reflexión, no solo de lo histórico, y me parece que se complementa con lo histórico, ¿no? Que pueden ir a ver la otra parte de la guerra del Paraguay y recibo muchos halagos con respecto a esto, ¿no? Que como el arte como una parte más para la reflexión de la historia, y eso es parte de mi objetivo también, ¿no? Utilizar distintas vías para reflexionar sobre la historia, porque nosotros estamos en un museo de historia. El algodón está normalmente listo para cosecharse a cañonazos. Es una obra que para mí tiene mucho impacto. Es de Lucrecia Lionti, que es una artista muy joven tucumana, que ahora está trabajando en Buenos Aires, y justamente refiere a los lazos económicos que tiene la guerra, ¿no? A los intereses económicos muchas veces que motorizan una guerra o que motorizan ciertos genocidios, también podríamos llamarle, ¿no? Por eso nosotros esta obra la decidimos poner como darle un gran espacio dentro del catálogo, porque nos parecía que era una de las obras más impactantes, ¿no? Y que invitaba mucho a la reflexión. Me da la impresión de que el museo está teniendo una vitalidad, una visibilidad diferente, mayor, ¿no, Pablo? Sí, es que en realidad estamos como muy activos, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas y el público se ha diversificado. Trabajamos mucho en relación a los públicos, y apuntamos a quién cada cosa, ¿no? Las conferencias para los estudiantes de Bellas Artes, de Historia o de Museología, que son, lo vuelvo a insistir, sigo asombrado de la cantidad de gente que viene. El otro día nos visitó Carlo Ginzburg cuando estuvo en Rosario y invitamos a José Emilio Burcúa a que le dé una visita y en parte que nos capacite también a nosotros, una visita guiada sobre arte colonial, porque Carlo Ginzburg quería saber sobre el arte colonial americano, que fue la verdad es que un placer tenerlos a los dos acá, con un grupo de historiadores muy notables de la Argentina, y estamos teniendo estas exposiciones que atraen a muchos jóvenes.
jóvenes, y eso también es parte de nuestro objetivo, ¿no? Y creo que venir a ver estas exposiciones también van a conocer toda la parte de nuestra colección permanente y se quedan de visita, y además tenemos este programa de residencias que son unos jóvenes entre 18 y 25 años que hacen visitas guiadas y diseñan visitas guiadas, que este año hicieron sobre el lugar de la mujer en la historia argentina y en la historia de Rosario. ¿Horarios para visitar el museo? ¿Días para visitar el museo? El museo está abierto de martes a viernes de 9 a 18 y los fines de semana de 2 de la tarde a 19 horas. ¿Las escuelas deben llamar pidiendo turno? Sí, las escuelas deben llamar pidiendo turnos, o también lo pueden hacer de nuestra página web, que es museomar.gov.ar. Y también les pido que se hagan amigos en nuestro perfil de Facebook, que ahí se van a todo lo que hacemos todo el tiempo. Y también otra cosa que quiero contar es que tenemos muchas donaciones y que esta actividad que se está dando en el museo volvió a una vieja práctica del museo que había instaurado Marc y que a mí me pone muy contento, es volver a tener gente que ofrece piezas en donación, y también que la Asociación de Amigos del Museo Histórico salga a adquirir piezas que nosotros, con nuestra política de adquisiciones o de colecciones en realidad, tratamos de que sea. Compramos una miniatura de Antonia Brunet de Amat, ahora compramos unas revistas inéditas maravillosas que se llaman Teru Teru del año 17, que están todas ilustradas, que era una revista entre crítica y entre humorística, que tiene muchas acuarelas. Ahora nos queda investigarlos, se las ponemos a disposición de los investigadores para que nos descubran quiénes eran estos. La Asociación de Acreedores Fuleros se llamaba, y hacen crítica social, notas de actualidad, son 4 números y están todas hechas a mano. Eso fue la última adquisición de la Asociación de Amigos, y ahora volvimos, en relación a la Guerra del Paraguay, volvimos a tener una donación de la Asociación de Amigos de un álbum de fotografías del teniente coronel Melchor de Soas Návar, que fue un guerrero del Paraguay rosarino. Fabián Rucco expone esculturas en la Sala Trillas del Teatro Círculo, Mendoza y La Prida. Hablé con él. Acá estoy trayendo 2 series. ¿Qué trajiste? La serie de los peces del Paraná y de estos animales que los llamo animales de granja, ¿no? ¿Cómo están ellos? Bueno, es todo reciclado, todo como decir, un ready-made del objeto encontrado, resignificando el objeto en sí, combinándolos, en el caso de los peces, siempre con alguna madera, también encontrada, no tallada, en realidad descartes de mis otras obras, que no he abandonado, mi figuración humana en madera sigue estando, y me gusta mucho cambiar. Digamos, si tuviese tiempo como para agotar todas las ideas y todas las experimentaciones que quiero hacer, sería genial, pero es imposible, ¿no? Háblame de esta obra. Es, bueno, conceptualmente
es el toro que se comió al torero. Es muy simpática, digamos, está hecha con un objeto encontrado, la cabeza se mueve, se abre la boca también, se mueve la cola, y están todos los animales de granja con una base común del objeto garrafa de aire acondicionado, como el gallo, como la vaca, como todos. El chancho que tenemos acá atrás. Sí, el chancho que se abre al medio, es una alcancía como abierta al público. A ver. Tiene una parrillita, después conceptualmente para donde ustedes lo quieran ver. La vaca se le abre la cabeza, que dice Industria Argentina. ¿Y a la oveja qué le pusiste? Aparte de que también es una garrafa. Sí, bueno, son objetos encontrados. ¿Pero con qué la cubriste? Con lana real, es un tejido. Se le abre la boquita a la oveja. Bueno, traté de hacer esto con tanta dedicación y cariño como es posible. ¿Y en el caso de los peces, donde combinabas metal con madera? Bueno, los peces sí, a algunos se les mueven ciertas partes y a otros no, pero todos están basados en la forma real de los peces del Paraná. Vos habías mostrado algo de esto, ¿no? Sí, esto en el Fontana Rosa, cuando cerré el año pasado, estuvieron, pero el montaje era totalmente distinto. Sí, porque acá incluso hiciste una ambientación con los animales de granja. Sí. Me curé solo la muestra, no por no creer en curadores ni nada, sino que surgió muy rápida la invitación y el espacio, el tiempo, y bueno, obviamente que yo considero que también es capaz uno de curarse su propia muestra. Y estoy muy feliz con esta ambientación que logré con los fardos, combinándolo con alguna base, juntando los peces como un cardumen y algunos no. Me pareció muy feliz. Y un toque de humor, ¿no? Me parece que le estás poniendo, o me equivoco, porque bueno, en el caso del toro que se comió el torero y acá. Sí, todas tienen un toque de humor, y a su vez un toque conceptual. Industria Argentina, de bronce, se le saca la cabeza, está vacía adentro, las tetas son canillitas, qué sé yo. Bueno, le busqué una vueltita a cada animal. Y en el caso de la oveja, ¿la cabeza es? La cabeza se abre como la boquita. Y bueno, no, esta es la oveja negra, pero me encanta. ¿Y cómo te plantas, Fabián, frente a la obra, siendo habitualmente tu trabajo la talla en madera? Cuando haces esto, ¿cómo te plantas? Este trabajo me resultó mucho más intuitivo y mucho más fresco, por así decirlo, aunque con la madera o con la piedra uno también va modificando a medida que va trabajando, pero es un poco más consciente lo que vamos a hacer. Está mucho más bocetado. O esto prácticamente no está bocetado, prácticamente no. Yo tengo una cantidad de objetos encontrados que me han gustado en el correr de los años y los tenía acumulados, y decidí en un momento empezar a darle forma a todo esto. Y bueno, había una garrafa, le puse unas patas y después busqué una cosa que me pareció cabeza de chancho y empecé y dije, bueno, ahora me copé, ahora no voy a hacer una sola, voy a hacer una serie. Empecé a buscar garrafitas iguales y salió. ¿Y con los peces pasó algo parecido? Con los peces pasó algo parecido. Tenía objetos piolas y pedazos recortes de mis propias obras, muy piolas, maderas buenas, que no daban para tirarlo, tampoco para prenderle fuego, y me los guardé. Entonces ahí fueron surgiendo un par de peces de los que yo conocía. Y después digo, bueno, voy a investigar la forma de los peces del Paraná, del río. Obviamente los tuve que buscar por internet porque no tengo idea, no sabía cómo era el patí, qué sé yo, ¿viste? Lo hice, pero me fijé en una foto y tiene la forma de los peces reales. En total el tiempo de esta obra, más o menos, está bien que son dos momentos diferentes, pero te llevó 6 meses, 1 año. Todo el año estuve con esto, sí. Haciendo otras cosas, porque no hiciste solamente esto. No, por supuesto. En el medio tuve un viaje
para hacer obra pública, que es lo que yo también hago bastante. ¿A dónde? Obra de gran tamaño en Entre Ríos, para el gobierno de Entre Ríos. Y creo que, bueno, alguna otra obra de grande en el taller mía que estuve terminando. Y siempre voy matizando, ¿no es cierto? Pero me gusta empezar y terminar. Pero estuve haciendo obra bastante grande, entonces por ahí esto fue más rápido, digamos, ¿no? ¿Talla en madera? Sí, sí, sí. ¿Y la talla qué es? ¿Una sola pieza o un tronco enorme y vos le sacás lo que sobra? Sí. Lo que sobra, entre comillas, como decía Miguel Ángel, ¿no? Sí, en ciertas ocasiones sí, sí. A veces construyo ciertas partes como para agregarle. ¿Y las pegás? Y las adhiero, sí. ¿Cómo recibió la gente en la Sala Trillas esta obra, que no es lo más conocido tuyo? Seguramente muchos se sorprendieron. Sí, eso era lo que yo estaba buscando. La gente que no sabía de qué se iba a tratar la muestra y venía seguramente a esperar la obra de Rucco conocida, por así decirlo, figuras humanas talladas en madera, gran formato. Está bien pequeño formato, ¿por qué no? Pero usualmente gran formato y lo sorprendí con esta obra más tranqui, en madera, con la técnica de construcción, ¿no es cierto? Y gustó. Bueno, el arte siempre, creo que siempre te dije expresar sentimientos, y hoy calculo que lo habrá visto medio Rosario, porque las cosas que llegan a Facebook a uno le llegan a todos a veces. Chagall decía, el arte es un estado de ánimo. Tal cual. Depende del estado de ánimo del artista, es lo que va a salir, o las ganas de producir o no, o ciertas cosas, creo que tiene mucho que ver. Bueno, es más o menos lo mismo que te dije yo antes, pero con otras palabras, ¿no? Sil Buffone y María Elena Lucero curaron la muestra Aquellos Bárbaros, que se exhibe en el Museo Castañino. Exposición de la que participan 26 artistas rosarinos. Andreossi, Valdemar Castaño, Chichone, Contiza, Ercila, Forchino, Daniel García, González Suárez, Henry, Locatelli, Machado, Over Madrid, Marcacho, Meneguzzi, Nístor Perazzi, Mario Piazza, Piccione, Porta, Diana Recaño, Graciela Sacco, Sheinberg, Arminda Ulloa y Sandra Vallejos. Hablé con las curadoras, esta es la nota. La idea surge como parte de un proyecto del mismo museo en el marco de la exposición que conmemora los 100 años de la colección. Entonces, a partir de eso surge esta intención de relevar y revisar este periodo, porque fue un momento intersticial donde se da algo muy particular, que es entre el fin de la dictadura y el principio de la democracia, irrumpen una serie de fuerzas y de impulsos pictóricos que marcan, digamos, un momento particular, ¿no? Nosotros tratamos como de fijar la atención en ese momento y ver qué es lo que se empieza a producir en aquel entonces. Y bueno, a partir de ahí
e insisto, dentro del marco de la colección se fueron generando como redes de sentido, relaciones, agrupamientos, y nosotros a partir de eso fuimos como dándole forma para generar la exposición que hoy está aquí montada. Ustedes visitaron los talleres, eligieron las obras. Sí, es muy importante señalar, agregar a lo que dice María Elena, que esta exposición tiene un anclaje en Rosario. Es una exposición de obras que se vieron en Rosario. O sea, esta muestra nunca se vio ni en Buenos Aires, ni en el exterior, ni en el Cosmos, porque esta exposición nos toca organizarla, verla, vernos nosotros mismos, ¿no? Porque todas estas obras, cuando con María Elena empezamos la facultad en el 84, que fue la apertura democrática, recorríamos los espacios de arte y estas eran las expresiones con las que nos encontrábamos y los artistas que estaban produciendo y mostrando en Rosario en ese momento. Entonces, hay ciertos agrupamientos que se fueron dando espontáneamente, autogestivamente, entre los artistas por afinidades, y de lo que damos cuenta nosotros es cómo se pasa, cómo se rompe la oscuridad, cómo se rompe la quietud, cómo se rompe el silencio, cómo después de años de no mostrar lo que se hacía, conectarte con el otro, los artistas empiezan a mostrarse entre sí lo que estaban haciendo, muchos de ellos aislados entre sí, muchos de ellos estaban en el exterior también. Por ejemplo, en esta exposición hay 3 artistas. Omar Henry era uruguayo, pero él se exilió, digamos, se vino acá y él decía, y en Rosario estaban todos locos, pintaban, dice, y exponían sin marcos, las pinturas sin marcos, decía, y para mí, dice, me abrió la cabeza, ¿no? Entonces, muy impresionante cómo te van contando cada uno de los artistas su experiencia, esta época de apertura dentro de su propia historia, ¿no? Entonces, hay muestras como Desafinados, que hicieron Rubén Porta, Marcelo Castaño, Ercila, Forchino, que para nosotras cuando la vimos hablaba de la locura, hablaba de la tortura. Una muestra inolvidable. Inolvidable, hablaba de la condición humana más tremenda, inclusive nos contaba tanto Ercila como Castaño, y aparecen crucifixiones, aparecen viacrucis, pero no porque fuéramos católicos, sino que era un modo de mostrar la tortura, de dar como una visibilidad a eso. Aparecen otras obras, en el recorrido hay un inicio que tiene que ver con lo negro, con la noche, con lo que no se dice, con el silencio. Y ahí participan, hay obras de Emilio Torti, de Castaño, de Meneguzzi, de Henry. Ahí pusimos aquellas que tenían que ver con lo quieto, con esta cosa de muerte. De hecho, es el negro, la putrefacción. A partir de ahí se da todo un proceso alquímico en 7 postas donde hay una resurrección, hay una calcinación, una elaboración y una resurrección entre todos, social, ¿no? Cómo elaborar este proceso. Empiezan a aparecer los signos de los desaparecidos, con Rubén Porta y este sello de los 30.000 desaparecidos, que él se lo puso en la planta de los pies y lo fue marcando en las veredas, en la calle, en el 86, para empezar a hablar de esto y dar visibilidad a eso. Y hay otras cosas que tienen que ver con las Malvinas, y hay otras cosas que tienen que ver con otras etapas, pero todas muy fuertes, con mucha necesidad de decir eso. Y el esplendor de la pintura, en su máxima potencia, máximo tamaño, máximo gesto, ¿no? Es un movimiento muy expresionista en ese aspecto. Que sufrió después, con el advenimiento de la contemporaneidad en Rosario y en el país, un cierto grado de oscurecimiento, hablando de visibilidad, que ustedes están de alguna forma volviendo a poner visible. Hay, en esta muestra, Aporta, lo recordamos todos, etcétera, etcétera. García sigue vigente, Graciela, ni hablar. Hay nombres que habían desaparecido y que ahora vuelven a estar con justicia, merecidamente, ¿no? Y hay muchos más, ¿no?
Seguramente, primero que esto no se agota, es una primera versión nuestra acerca de un momento donde, insisto, esto parte de artistas que tienen que ver con la colección Castagnino Macro y a partir de ahí se fueron tejiendo como articulaciones, pero me parece que algo interesante que nos ha pasado un poco en estos meses de estar trabajando sobre las obras es que se va abriendo el panorama, ¿no? Y me parece que es un buen momento para revisar estos años 80 y parte de los 90. Sí, es muy importante aclarar que esta muestra no da cuenta de todo lo que sucedió. Esto es un recorte, elegimos 26 artistas que nos parecieron los más destacados, que eran los que más resonancia tenían en ese momento. Pero había otros artistas que también estaban produciendo. No incluimos todo el movimiento que se dio después en la facultad, porque nosotras mismas fuimos alumnas y había profesores y había otros alumnos que estaban en este momento estudiando, haciendo pruebas, empezando a enunciar cosas. Por ejemplo, nos pasó el grupo de la X, que se mostró acá en el Castagnino con Ennio Iommi, que Gladys Nistor, que es la que hizo esta obra, estaba ahí, y también estaban Ana Gallardo y Carolina Antoniades. Entonces dijimos nosotros, bárbaro, porque queríamos incluir más chicas, hay pocas mujeres en este momento como protagónicas. Entonces dijimos, genial, también está Ana Gallardo, también está la Antoniades, que son artistas contemporáneas muy importantes. ¿Qué pasa? Ana Gallardo la llamo y me dice, no, pero esa fue mi primera muestra colectiva, yo todavía no había hecho exposiciones como Gladys Nistor, que sí había mostrado en Miró en el 84. Entonces, tratamos de ser también muy sinceras en ese aspecto. Nos hubiera gustado incluir más chicas que hubieran tenido, porque de hecho hay muchas artistas buenísimas, pero bueno, está la obra de Graciela Sacco, está la obra de Gladys Nistor. Diana Recaño. Diana Recaño, una pintoraza, que también hoy en día no está produciendo tanto, pero su obra fue importantísima. Sin duda. En ese momento. Entonces, que no se sientan ofendidos, aquellos dicen, yo también tuve... Bueno, genial, todo esto no es que agota lo que pasó, cuenta un recorte, cuenta un aspecto de algo que pasó, pero esto hay que completarlo en una memoria colectiva, con muchos relatos, que sea lo más coral posible. Sin duda, tiene que ser coral, efectivamente. De todas maneras, sigue faltándole a Rosario algo que alguna vez alguien hará. No digo una historia completa porque siempre va a haber alguien que falte, etcétera, etcétera, pero sí mínimamente un diccionario. Un diccionario de artistas rosarinos, aunque sea... Empezado a hacer Elsa Flores Ballesteros. Exactamente. Estaba haciendo entrevistas individuales y estaba tratando de compilar información. Después, bueno, falleció. Me parece que es absolutamente necesario. ¿Qué decías? No, que hay como distinto, porque estaba pensando en Gualino, ¿no? Que tiene su historia. Hay muchas interpretaciones, hay muchas visiones y puntos de vista diferentes, pero absolutamente está faltando un relato. Nosotros decimos con María Elena, los que no vivieron esto no tienen ni idea. Perdóname, no había historiadores, no había registro de lo que pasaba, no había una profunda crítica, o sea, era todo muy incipiente, era todo muy espontáneo, por eso también da cuenta de un momento inicial donde no había instituciones armadas, no había sponsors, no había coleccionistas, no había, o sea, los artistas que hicieron estas obras la hicieron por una necesidad profunda de hacer y demostrar esto. Eso hace un artista, hace arte nada más que por eso, por hacer arte. Respecto del montaje, ¿cómo hicieron? ¿Cómo seleccionaron? ¿Lo hicieron ustedes? ¿Diseñaron ustedes? ¿El equipo del museo? Las obras las seleccionamos nosotras cuando hicimos todas las visitas a los talleres. Entonces, a partir de ahí, bueno, fuimos como armando una trama y luego un poco a partir... Las obras empezaron a dialogar entre ellas solitas. O sea, estaban las negras, las calladitas, estaban las que gritaban, estaban las que proponían otra cosa. Entonces empezamos a armarlos en estos núcleos, hicimos el diseño completo de la puesta, prácticamente en un 98% ya estaba definido antes de traer los cuadros cómo iban a dialogar las cosas, pero porque entre las obras se ubicaron, fueron las obras las que lo hicieron. Quería aclarar que el recorrido
tiene que ver con el proceso alquímico. Empieza con la sala negra, que es la putrefacción y la muerte, y termina en la sala rosa, que tiene que ver con la aurora y tiene que ver con la materia renovada. La verdad que estamos contentas, hace meses que venimos trabajando con este proyecto y bueno, es una satisfacción grande ver toda la obra puesta. Y también implica mucho lo que le sucedió a cada artista reencontrándose con su propia historia y la de los otros, ¿no? Si les planteo, hay una hecatombe en Rosario, hay un tsunami, hay un incendio, alguna cosa que destruye rápidamente lo que estamos viendo. No tienen tiempo para pensar más que para salvar una o dos obras. Esto es un compromiso terrible. ¿Qué harían? Yo te digo los nombres de los artistas, yo elijo un Porta y un Recaño. Yo elijo un Emilio Torti, el animal rosa, y elijo un Valdemar. Un consejo para la gente que venga a ver la muestra. Vos dijiste de qué forma recorrer la exposición. Un consejo de qué vienen munidos, de qué vienen despojados. Y que vengan a ver obras, y que vengan a ver lo que todos estos artistas dijeron y tienen por decir. Porque algo que es importante es que desde el hoy tiene sentido de ser visto plásticamente, conceptualmente, emocionalmente, históricamente. O sea, son obras que hablan desde el hoy a la gente de hoy y que tienen un gran trasfondo, un gran sentido, tienen cosas por decir. Son obras necesarias. ¿Qué es el arte, María Elena Sil? Vida, producir, tratar de materializar lo que uno siente, lo que piense, lo que lo emociona, eso solo. Y el arte es una alquimia, como esta exposición. Vamos a recordar a Pablo Picasso, el Picasso de 1921. En 1921 Picasso parecía haber abandonado el cubismo para retomar los temas y el oficio clásicos. Sin embargo, dos obras maestras podían verse en su estudio de Fontainebleau, donde había alquilado una casa de campo con su mujer Olga y su hijo Paulo, que había nacido el 4 de febrero de ese año con la intención de que el pequeño respirara aire puro. Paulo fue el único que permaneció junto al pintor, incluso durante el matrimonio de este con Jacqueline Roch. Paulo murió en 1975. Las dos obras mostraban el mismo tema: músicos. Los tres músicos en sus dos versiones simultáneas de 2 metros por 2 metros 22 centímetros cada una. La comedia italiana inspiró al pintor. En las pinturas muestra un Pierrot, un arlequín y un monje, músicos de tamaño mayor que el natural. La obra muestra una gran simplificación formal, asemejándose a un rompecabezas geométrico donde los colores del fondo y de los personajes se confunden
quitando cualquier sensación de profundidad. Algunos autores han supuesto que el arlequín del centro sería el propio Picasso. El arlequín es una figura recurrente en la obra del artista que lo relaciona con la cultura popular. Hay una última figura que pasa prácticamente desapercibida, es la de un perro que refuerza la sensación de bohemia y tristeza de la representación que provocan los bordes planos y oscuros del cuadro que se encuentra actualmente en el MoMA de Nueva York. La segunda versión, tal vez un poco más recargada que la primera, se encuentra en el Museo de Arte de Filadelfia. Usando su conocimiento del collage, Picasso logra que los dibujos coloreados de las vestimentas de las figuras formen superficies que parecen hechas con papel pegado. Las figuras están concebidas como si fuesen naipes en una especie de simbolismo. Estas dos obras son un ejemplo del cubismo y la música en Pablo Picasso. En la segunda versión, el pintor se autorretrata con una guitarra junto al poeta Guillaume Apollinaire y su fiel amigo, el poeta Max Jacob. Para los escasos visitantes que recibía en el estudio, habría también otra sorpresa para sus ojos, una pintura que presentaba otra propuesta también hoy en el MoMA de Nueva York. Se trata de tres mujeres en la fuente, lo que evidencia la libertad de la que Picasso hizo gala durante toda su vida. Fue una idea también así al azar, que estábamos trabajando con los jarrones y a Lucía Seizas, nuestra encargada de la producción, dice, y lo tenemos que llamar a Román para que intervenga en nuestros jarrones, y lo llamamos inmediatamente. Román, ¿no querés hacer algo con nuestros jarrones? Te van a encantar. Y tomó gustoso el desafío y lo trabajamos durante largo tiempo, y para eso hicimos esta sala que la renovamos toda. Vamos a tener esta sala que está impecable para exposiciones temporarias. Era la vieja sala de armas y la sala de armas la volvimos a su lugar original. La vamos a trabajar durante este año y ahora de las armas pasamos a los jarrones con flores. Pero nos queda una sala impecable, justamente, o sea, no solo que recuperamos, hacemos esta muestra que es buenísima, sino que estamos dejando un espacio en el museo para seguir trabajando con exposiciones temporarias. Excelente idea. Hablale de la obra de Vitali al público. Qué difícil. En realidad, Román en este trabajo está hablando sobre justamente el paso del tiempo. En realidad, él dice que también está hablando de la figura del padre y está llevando adelante, digamos, otra vez, digo, este cambio, ¿no? Esta cuestión espejada de unos jarrones y unas flores que se ven muy bien, a unos jarrones a flores que se están marchitando, y que un jarrón que el imprevisto o el accidente o la tragedia de un jarrón que se rompe, y está justamente también hablando de esta relación que se ve en esta nueva fase de su obra, que a mí me parece lo más interesante. La de los cuadros. En la exposición de los cuadros, una es un jarrón con flores de Bruegel el viejo y el otro un jarrón con flores de Bruegel el hijo, y explicita justamente esta idea de la relación entre padre e hijo, ¿no? Y me parece que esta nueva forma de representar los jarrones es lo más interesante o lo que más impacta de lo que conocíamos de la obra de Román. También me gustaría aclarar que todo el mobiliario y todos los jarrones son de nuestra colección, que nosotros también, hacer muestras temporarias al museo le da un plus, porque nosotros nos obliga a tener que trabajar y restaurar colecciones para ponerlas a punto para las exposiciones. Entonces las chicas de restauración y de conservación restauraron todos nuestros jarrones, sobre todo lo de la porcelana isabelina, y ahora tenemos para seguir haciendo muestras o poniendo jarrones en todas las exposiciones, y rescatamos una colección muy importante. La luz tiene un papel muy importante. Sí, es una elección de Román de justamente marcar esta relación en el tiempo, supongo, ¿no? Me parece que Román es el que más tiene que hablar de su obra. Nosotros
para nosotros fue un placer trabajar con Román, un artista profesional que sabía desde el principio lo que quería, nos guió, colaboró con nosotros, acompañó la obra de la sala y fue muy interesante trabajar con él y estamos plenamente satisfechos y por suerte él también en esta relación que estableció con el Museo Histórico. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Vamos a ver imágenes de algunas de las muchas muestras que se exhiben en Rosario. Lo que ya estamos viendo son las imágenes de la muestra que se puede ver en Moreno 1228. Federada Salud está festejando sus 55 años de existencia. Pueden verse allí los trabajos seleccionados y premiados del segundo certamen de pintura y fotografía organizado por Fundación Federada 25 de junio. Juana Torres en el hall de ingreso de la Escuela Musto, Sánchez de Bustamante 129. Desde el Jardín Tutorial es el nombre que le dio a su muestra, que se podrá ver allí hasta el 23 de noviembre. Malvinas en la mira, fotografías de Rubén Lescano en el Distrito Noroeste, Olga y Leticia Cosetini, Provincias Unidas 150 bis. Eric Torrado es quien tuvo la idea, colaboran Adrián Mazurco, Sergio Santander y los excombatientes rosarinos de la guerra por Malvinas, proyecto que comenzó este año y que consiste en llevar a alumnos de colegios de Rosario al sur para acercarlos a esta gesta que todavía sigue sin ser considerada en toda su dimensión. Alumnos de todos los grupos del taller para niños y adolescentes de la Musto, Sánchez de Bustamante 129, esto puede verse en la Musto, por supuesto, en la sala Boglione. En estudio La Imprenta, Güemes 2510, 4 exploraciones intuitivas, pinturas de Vale Renard, Analía Gatone, Lía Dotavio y Soledad González del Cerro. Damas de Shanghái, pinturas y dibujos de Daniel García en Osde, Boulevard Oroño 973, piso sexto, muy buena muestra. También en Osde, pero en este caso en el piso quinto, Eclipse, pinturas de Estanislao Michalichen, exposición imperdible, fue curada por Guillermo Fantoni. Testimonio, dibujos de Julián Usandizaga en el Museo de la Memoria, Córdoba 2019, curada por Rodolfo Perazzi, es una excelente muestra que hay que ver. Roberto Jacobi en el Macro, Traidores, los días que huyeron. Fabián Wexler, pinturas en la Sala de las Miradas, Plataforma Labardén, Mendoza y Sarmiento. En el Museo Gallardo, San Lorenzo 1949, escenas de la vida animal, pinturas de Romina Carrara, hasta el 30 de noviembre, puede verse de martes a viernes de 9 a 18 y fines de semana de 15 a 19. Como parte de las actividades por la primera quincena del arte en Rosario, en el Parque de España, Do It, Claudia del Río, Andrea Austera, Hernán Aguirre, Hugo Cava, entre muchos otros artistas, hasta el 16 de diciembre, de martes a domingos, de 15 a 19. Diego Gilardi en San Cristóbal, Italia 646, en la planta alta, presenta Fantasías Mecánicas también como parte de la primera quincena del arte. Y también allí se exhibe la escultura Febrero de Marta Minujín, fotografías también de diferentes momentos de la trayectoria de la conocida artista argentina. Esto es en la planta baja de Italia 646. Muestra de pinturas en el Centre Catalá, se trata de la exposición Objetos Maravillosos de María del Carmen Nis.
También allí en el Centre Catalá, Entre Ríos 751, fotografías de Fernando Ercila y trabajos de arte textil realizados por María Blanco, que llama a su muestra Migrando. Manuel Martínez expone acuarelas en Fraternitas Moreno 1056, clausura el 18 de noviembre y puede visitarse de lunes a viernes de 15 a 19:30. Muestra colectiva del Taller Rosario Naif en el Fontana Rosa. Patrimonio del Museo Castañino, Gatti, Guido, Castillo, Zaino, entre muchos otros artistas en la Bolsa de Comercio Paraguay 755, muestra que fue curada por Raúl D'Amelio. Desde el jueves 8 de noviembre, pinturas de Darío Mastrosimone en San Cristóbal, Italia 646. Este pintor está radicado hace años en San Martín de los Andes. Expone pinturas entonces desde el próximo jueves 8 de noviembre en San Cristóbal. Cierra hoy la primera quincena del arte en Rosario. A las 22:30 en el SEC, Vladimir Ojeda presenta Lo que pasa y Mauro Guzmán presenta por su parte Fiesta de Quincena, más todo lo que brilla. Chau, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario, promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.